20 de septiembre, Día Nacional, y ahora se conmemora también internacionalmente el Día del Caballo. Y es nuestro, salió de Argentina, porque este día se conmemora la gran hazaña que lograron Gato y Mancha con su jinete Aimé Gifeli. Unir Buenos Aires con Nueva York en el año 1925, después de más de 3 años de viaje. Hace ya varios años, en nuestro primer programa, estuvimos charlando con don Oscar Solanet en la estancia El Cardal, donde rememorábamos esta histórica hazaña. Y ahora, unos años después, lo visitamos de nuevo y abordamos una interesante charla sobre esta epopeya y sobre don Emilio Solanet, que fue la pieza clave para que esto pueda realizarse y para que el caballo criollo argentino sea reconocido a nivel mundial. Don Emilio, que a principios de los años 1900, cuando la raza ya se estaba mestizando, viaja al corazón de la Patagonia, a Chubut, y le compra a los indios caballos criollos para empezar su cría y para fijar un estándar de esta raza tan rústica con innumerables virtudes. Entre los años 1850 y 1880 hubo una mestización importante, ¿no es cierto?, debido a la importación de yeguarizos para agricultura, para carruajes, para los medios de transporte, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, todo lo inmediato al puerto de Buenos Aires fue lo primero que se mestizó, y de ahí a desparramarse por el resto del país. Entonces mi padre lo que vio en su momento fue que si no se organizaba la raza con un estándar y a través de la Sociedad Rural Argentina con pédigres y controles, la raza se iba a perder irremediablemente. Mi padre, antes de 1910, ya trabajaba acá en el Cardal, un campo netamente ganadero, y era una extensión bastante importante, y por lo tanto el caballo era una herramienta fundamental, ¿no es cierto?, para el manejo. Y él, ya en la zona, había estancieros que utilizaban el caballo criollo y conocían las bondades del caballo. Entonces mi padre, ya ahí le picó el bichito, digamos, del criollo. Empezó, ¿no es cierto?, en el año 1913 los registros de la cabaña. En ese entonces tenía 29 años y en sociedad con su hermano Pedro. Pero, digamos, en la práctica era él el que manejaba todo el tema de la cría y demás. Después, pero él básicamente empezó con yeguas de la zona, de Maipú, por ejemplo, de acá, de Ayacucho, y en esos años la explotación vacuna era de criolla también, de vacas criollas. Y era una oportunidad, hace una compra de Hacienda Criolla en Río Negro, y va a, digamos, a recibir las vacas, y ahí le llama la atención que habían llegado los receros, no sé de qué distancia, con las vacas, y uno de ellos sobre todo tenía una tropilla característica de todos los caballos criollos. Y este señor, de apellido Gilmour, venía, que fue lo que le llamó la atención a mi padre, de casi 1000 kilómetros más abajo, de la zona de Río Sengar. Entonces Gilmour le comentó a mi padre que era una zona donde había una reserva importante de tehuelche, y que estos tenían mucho criollo puro, ¿no es cierto?
y bien organizadas, manadas de un solo pelo incluso. Y bueno, en el año 1911, en el principio del verano, se toma un barco hasta Comodoro Rivadavia y de ahí a caballo se va hasta Alto Río Ceñi, que son 400 kilómetros, con una persona que conocía bien la zona. Entonces se queda todo el verano y bueno, le compra, básicamente compró reproductores, no compró caballos castrados, o sea, yeguas y algún padrillo. Hizo 3 viajes, 1911, 1912 y el último el 19, y en total trajo 84 animales más o menos. Entonces él se apoyó en otros criadores partidarios del criollo. Primero estableció un estándar, un tipo de caballo con medidas y características de pelaje, de conformación, en fin. Y se funda después se presenta ese estándar a la Sociedad Rural Argentina, el cual es aprobado, y al poco tiempo se funda la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Entonces todo eso hace que la raza, digamos, arranque, ¿no es cierto? Empiece la cría, en fin, y la difusión. El tema de la mestización fue que se empezaron a introducir razas lanares y vacunas que mejoraron, a decir verdad, las razas criollas, esas vacas y toros overos con cuernos, ¿no es cierto?, que eran magros, en fin, con las razas británicas sobre todo, el Shorton, ¿no es cierto?, y con las ovejas lo mismo. Y muchos estancieros pensaron que también, que importando yeguarizos de otras razas se iba a mejorar. Y no se dieron cuenta que cometían un error, porque ¿cuál fue, digamos, la condición que llevó al criollo a que fuera un animal resistente, que se adaptó perfectamente ¿no es cierto?, a la región, al clima? Que desde que lo trajeron los españoles hasta que lo empezó a domesticar en cantidad el indio y los cristianos, se reprodujo libremente. Eso provocó lo que mi padre llamaba una selección natural. ¿Qué era esta selección natural? Que el padrillo más fuerte, más sano, ¿no es cierto?, de más carácter, repuntaba las yeguas y las fecundaba, y por otro lado, las yeguas más débiles, que no soportaban los rigores del clima, la sequía, el frío, esas iban quedando relegadas. Lo mismo pasaba con los potrillos, ¿no es cierto? Si eran débiles, bueno, quedaban en el camino. Eso que provocó que se fuera seleccionando la raza naturalmente y que quedaran los individuos más aptos, los más fuertes, los más inteligentes. Esa fue la gran condición de la raza criollo, que pudo apreciar mi padre y que consideró que era insuperable, porque no había en el mundo otra raza que hubiera tenido esa selección natural que el hombre no la puede manejar, por más que se hagan exposiciones y pruebas y demás. Es algo, ¿no es cierto?, que solo la naturaleza lo logra. En el afán, ¿no es cierto?, de lograr docilidad, en su momento se empezaron a importar muchos padrillos de sangre chilena, que los chilenos se hicieron especialistas en la doma, pero una doma, digamos, enfocada hacia las pruebas de rienda, el rodeo, ese que es tan común allá, con la media luna y que pechan una vaca, y, ¿no es cierto?,
y la apretan contra una madera, ¿no es cierto?, acolchonada. Con eso lograron una doma muy calificada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Digamos, se logró un caballo para un determinado fin. Entonces, no hay que seleccionar sobre una sola base, que en este caso puede ser la rienda. Hay que hacerlo en forma completa, ¿no? Que ahí es donde yo veo el déficit de hoy día, que alentado, ¿no es cierto?, por el freno de oro, que es una prueba que convoca a muchísima gente en Brasil, en Uruguay y en Argentina. Todo el mundo está orientado hacia ese lado, pero han descuidado, a mi entender, ¿no es cierto?, el tema de la rusticidad que se logra con pruebas de marcha, de resistencia. Yo no voy a negar que un caballo, ¿no es cierto?, que gana, ¿no es cierto?, una de estas pruebas, no sea un caballo despreciable, ni mucho menos. Pero después, para ver o comprobar si es un buen caballo o un buen pingo, como se dice en el campo, no es suficiente con verlo en movimiento en una pista. He trabajado muchos años en el campo y he andado, y yo he comprobado personalmente, ¿no es cierto?, lo que es un buen caballo. Que el buen caballo, como acabo de decirle, tiene varios aspectos. Los andares, por ejemplo, el buen galope, el pasar del galope al trote, ¿no es cierto?, suavemente, el temperamento, el carácter, ¿no es cierto?, del caballo. Claro. El caballo que uno, por ejemplo, digamos, disfruta es el caballo que puede estar acá comiendo con las riendas en el suelo, y después usted lo monta y le cierra las piernas y pega una atropellada, o en fin. Que eso, alguien habló alguna vez de ese temperamento escondido, digamos, que tiene el caballo criollo, ¿no es cierto?, que uno lo ve medio dormido en un palenque y resulta que después, cuando lo necesita, es un caballo interminable, ¿no es cierto?, en cuanto a guapesa, a voluntad. Cuando yo vine a trabajar acá, este campo tenía 6.600 hectáreas y había un potrero que me tocaba recorrer a mí, porque yo empecé de mensual, de peón, que tenía 670 hectáreas. En esos años, estoy hablando de 50 años atrás, era totalmente distinto. Y ahí se precisaba un caballo guapo, si no, se quedaba de a pie. Acá jamás mi padre permitió que se racionara, ¿no es cierto? Porque justamente él, entre otras cosas, hacía hincapié en que el caballo criollo era la herramienta ideal por, bueno, las condiciones que acabo de comentar, ¿no? Y que debía ser un animal rústico, nada de alimento adicional, de tapa, tenía que soportar las heladas, los inviernos rigurosos. Esa era ¿no es cierto?, la finalidad del caballo. Yo tenía 20 y pico de años y ya le había tomado el gusto al campo, y me vine a trabajar y empecé no como tenía que ser, porque no había conocido de joven el campo yo. Por diversas circunstancias vine de grande, se puede decir. Y bueno, tuve que empezar de mensual, ¿no es cierto? Y de a poco adquiriendo conocimientos a la par del capataz, que era una persona, digamos, que era así, con un carácter muy apropiado para enseñar, ¿no es cierto?, y tapar a veces las macanas que uno se mandaba, tapar o, en fin, o remendar, ¿no es cierto?, las macanas que uno hacía. Yo creo que cuando a uno le gusta lo que hace, de a poco se va superando y nunca se termina de aprender.
porque esa es otra de las realidades. El recordar el temperamento de la gente con la cual a mí me tocó tratar en esa época. Gente paisana, pero ese paisano, ¿no es cierto?, que nunca hacía alarde de nada, generalmente una persona así introvertida, callada, que hablaba lo justo. Son cosas que se han perdido mucho. No hablemos de la ciudad, porque eso ya directamente, pero que también se ha perdido en el campo, porque claro, hoy día todos los peones tienen celular, tienen acceso a esto, a lo otro, entonces eso también ha cambiado el temperamento de la gente, ¿no es cierto? La ha hecho más desenvuelta, tal vez, en algunos aspectos por ahí son positivos, pero otros no, porque han perdido esa humildad que yo veía en el tipo de campo, y que al revés, por ejemplo, usted les ponderaba alguna habilidad, no vaya a creer, capaz que, no sé, un trabajo o el hecho de haber jineteado un caballo, ¿no es cierto? Tenían esa conducción que no era una falsa humildad, eran así. Y el respeto, y una educación que no es la educación ni de escuela ni de universidad, es la educación de la casa, que se va transmitiendo de padres a hijos, ¿no es cierto? Respetar a los padres, a los hermanos, a los mayores, al patrón, en fin. Eso no quiere decir que fuera gente que siempre agachara la cabeza, porque también tenían su carácter, porque nunca faltaba, ¿no es cierto?, el que, porque los veía así medio apocados, los quería llevar por delante. Y ahí, guardia. Invierno y verano siempre se levantaba el personal hora y media antes de aclarar. Por ejemplo, el capataz en su casa prendía la cocina a leña, yo me acuerdo que llegaba, charlábamos, tomábamos unos mates, ponía unos churrascos arriba de la plancha de hierro, y en la matera otro tanto, había un peón que siempre madrugaba más que otro, prendía fuego, tiraba unos pedazos de carne, o sea, se tomaba mate, se churrasqueaba, y al aclarar ya se salía al campo. Eso en verano sobre todo era muy beneficioso, porque ya a las 10 de la mañana la gente estaba de vuelta, descansando los caballos, porque ya le digo, era un campo bastante grande, así que había que galopear muchas veces y había que cuidar los caballos y la gente, ¿no? O por lo menos me hubiera gustado conocerlo a Aimé, ¿no? ¿Qué año murió? 1954. Sí, era joven, ¿no? Sí. Que también yo digamos, a través de sus cartas, que hay muchas, y de sus libros, que también son varios, me di cuenta que era un personaje también bastante particular. No fue un simple aventurero que agarró y se fue a Norteamérica. Un tipo aventurero, sí, pero con mucha voluntad, un objetivo claro, sin ningún afán, digamos, de gloria personal, un tipo humilde, ¿no es cierto? Y que para mí fue tan importante como los caballos para que el viaje tuviera éxito. Porque tal vez si hubiera ido un hombre más campero, como se dice, pero que no hubiese tenido, digamos, esas condiciones de voluntad, de resolver inconvenientes que se le presentaban, a veces que parecían insalvables, ¿no es cierto?
otra persona carente de esas condiciones, capaz que se hubiera abandonado. Sí, Porque hay que meterse bien, sobre todo en las cartas, y ver las dificultades que tuvo que sortear, que a más de uno hubiera pegado la vuelta. Bueno, en el año 1938, 10 años después del raid, Schiafferi hace una visita a la Argentina, porque como dije, él estaba radicado en Londres. Y bueno, ahí es donde le pide a la FOR un auto para hacer un recorrido hasta Tierra del Fuego. Digamos, la primera parada la hizo acá en el Cardal. Entonces, bueno, vino a visitar a mi padre, a la gente que él conocía, de capataz y peones, y por supuesto para ver los caballos, que los caballos estaban en un piquete ahí, a campo, porque mi padre nunca, después del viaje, nunca los tuvo ni tapados ni a galpón, en un buen potrero con buen pasto, pero siempre natural. Y entonces él estaba en la matera, preparándose así un asado y tomando mate y charlando, y vino el capataz y le avisó que los caballos estaban ahí en un corral para que los fuera a ver. Y antes de llegar al corral le pidió al capataz que, sin mostrarse, o sea, atrás de un árbol, que los llamara, Mancha, Gato, por el nombre. Y entonces, bueno, él hizo eso el capataz y los caballos no tuvieron ninguna reacción. Pero cuando él los llamó, ahí sí los caballos levantaron la cabeza y dice que moviendo las orejas buscaban de dónde venía la voz. O sea, evidentemente se acordaban lo recordaban. Desde Río Senguer, Chubula, provincia, sale una manada rumbo a Solanet y son los criollos del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Don Emilio lucha, rescata una raza y adquiere los criollos al gran Liempichún, que era un jefe indio de la Patagonia, que llevan la marca del corazón. Desde Buenos Aires le escribe una carta un profesor joven, don Schiafferi, que es de origen suizo, pero gaucho de alma, con un sueño en mente que cumple después. Como usted entiende de la raza criolla, y algo yo entiendo, le pido, señor, me ceda una yunta pa' llegar con ellos desde Buenos Aires hasta Nueva York. Don Emilio acude a ese pedido, le entrega 2 criollos que desde el Cardal ya son trasladados hasta Buenos Aires, esperando el día allá en la rural. El Mancha es overo, rosado manchado, por su parte el Gato un gateado es, teniendo a la fecha del rey glorioso, uno 15 años y otro 16.